Mi nombre es Virginia Cruz Mejía, soy guía certificada por la norma 08 de Cultura Federal México. Somos guías independientes. Esto es el Palacio de Gobierno hoy en día, anteriormente las casas reales que albergaron a Hernán Cortés en la época de la conquista. Estos 450 metros que ven es una técnica al fresco, obra hecha por el maestro Desiderio Hernández Xochitl, donde él pinta hacia el año de 1956 hasta el 2001 estos murales. Es el último muralista que ha tenido México a través de esta técnica y comienza aquí. En la historia de los teochichmecas, este grupo nómada, cazador y recolector, habilidoso con el arco y con la flecha, salieron en el año 5 conejos provenientes de las 7 cuevas. Pasaron por diferentes lugares, cerros, desiertos, lagos y montañas. Y algunos de los puntos más importantes que pasaron es Tepenene, Mazatepec, Istolo, Huejotzingo, Cholula, Puebla de Los Ángeles, Cofre de Perote, Nautla, Veracruz, Tabasco y Chiapas y muchas regiones más. Esto es República de Tlaxcala, pero existían otras 3 regiones. En ese momento no nos conformábamos como país como México, sino como la región de Tlaxcala, la región de Tenochtitlán, más conocida como México o Azteca, pero también existían los señores de Yucatán, los antiguos mayas, y los señores de Michoacán, los purepeches. Estas fueron las 4 regiones que conformaron en ese momento la región azteca. Hacen un pequeño asentamiento, como vemos en este siguiente mural, en un lugar denominado Tepoyotlán, perteneciente a Texcoco, Estado de México. Pero aquí se van a preparar para las siguientes guerras. Son habilidosos con el arco y con la flecha, y esta guerra, como lo vamos a ver conformada en este siguiente mural, es de la región de Cuautitlán, Puebla, hasta Chimalhuacán, Estado de México. ¿Con quienes pelean aquí? Con el huejotzincas y choltecas, pero también con los señores de Texcoco, que los habían acogido un tiempo. Van a pelear por el agua del lago de Texcoco. Salen victoriosos y ganadores los teochichimecas tlaxcaltecas, y una forma de homenajearlos es entregándoles los arcos y las flechas, como vemos en este siguiente mural. A través de ello son reconocidos como caballeros de respeto, no caballeros bélicos, es decir, no te metes con mi territorio, con mi gente, no habrá guerra, pero si lo haces sí. Pero como vemos a la deidad, también tiene esa parte de perforación de narina y oregación de oído con uñas de águila, con huesos de tigre, con esmeraldas y turquesas. Pero también les dice que van a dejar de ser ese grupo nómada para acentuar su primera de 4 casas. Y eso lo vamos a ver conformado en este siguiente mural. Les dicen algo muy parecido a lo que se les dijo en Tenochtitlan. Aquí les dicen, arribita de la puerta, donde veas un águila sobrevolando un gran cerro y al frente esté la Matlalcueye, montaña sagrada de faldas azules, del náhuatl al español quiere decir esto. Pero en realidad es más conocida como Malinzi. A través de ello, ¿sí? Se está apagando, listo. Ok. Es edificada este primer señorío. En ese momento se conforma el primer señorío bajo el nombre del señor Cuauhtémoc, es el Huehue. Pero vamos a ver que es la tradición que deja a todo a su hijo, su primogénito. Pero al ver que es demasiada gente, este señor Cuauhtémoc, es Xocoyotzin, pequeño menor, dice que va a partir la mitad de sus bienes para su hermano menor, Tepeyohualminisqui, conformando el segundo señorío de Tlaxcayano, Cotelulco. Un tercer señorío se conforma porque el padre de los dos trae deudos y parientes, y es el señor de la capa blanca con rojo, el del tercer señorío llamado Xicotencal, el Huehue, el señorío Tizatlán. Un cuarto señorío se conformaría porque el padre de los dos, antes de morir, les dice: si uno de mis 2 hijos hace una gran guerra y su oponente o rival resulta ganador, esto pasaría años más adelante con el señorío Cotelulco peleando con un cuarto señor llamado Mimisqui, conformando el cuarto señorío Quiahuiztlán. Estas fueron los 4 señoríos principales antes de la llegada de Hernán Cortés. Fueron de 19 a 30 señoríos, 4 mayores y los demás menores. ¿De qué año estamos hablando aproximadamente? Aquí estamos hablando a partir de 1331. Antes de ello, exacto. No entendí bien. 1300 después de Cristo o antes de Cristo. Después de Cristo. Colón, que fue en 495. Sí, así es. Aquí cuando llega ya la parte de Hernán Cortés es hacia el año de 1519 en este territorio de Tlaxcala. Y entonces vamos a ver que justamente está conformada esta parte de la historia de Tlaxcala a través de estos 4 señores, 4 señoríos. Esto es previo a la llegada. Toda esta etapa es etapa precolombina. Bueno, les voy a presentar
un autorretrato del exponente de esta obra. En la parte alta, el que tiene el torso desnudo es el maestro Desiderio Hernández Xochitl. En la parte media, ¿Cuál es? el de arriba, El que tiene el torso desnudo. Ajá. Él es Desiderio, en la parte media está su padre y en la parte baja su abuelo. Él fue pintor a la edad de 14 años en la técnica del óleo en la Escuela de las Bellas Artes en Puebla. Posteriormente la perfeccionó y la llevó a esta técnica al fresco. Es último muralista que ha tenido México. ¿Esto es obra de él? Sí, todo Bien. esto es obra de él. Y es considerado como el gran embajador de la cultura tlaxcalteca. Así es reconocido en Europa por esta parte de la historia. Continuando con la historia, aquí había una especie de ritual sagrado. El sumo sacerdote se pintaba y se camuflajeaba como la deidad que era Kamashki, demostrando su gran habilidad con el arco. Tiene una red de caza cazando este conejito o liebre, animal sagrado. Al regresar de cazarlo, lo sacrificaban en la parte alta, ya sea que pidieran una dádiva, una benevolencia hacia el pueblo de Tlaxcayense, hacia este ritual, pero también prendían el fuego nuevo. Esto es en un día de fiesta por todo el decorado que tiene alrededor del templo mayor, porque también lo hacían en días de guerra. Eran politeístas, tenían otra deidad. Esta es de origen maya, es la diosa Tlaquecochoyi. Ella estaba dedicada hacia la fertilidad de la tierra, por eso eran grandes seguidores los teochichimecas, como está aquí Kamashki representándolos. Aquí nos habla de 4 guerreros tlaxcaltecas que acaban de regresar llenos de júbilos y victorias, principalmente de esas guerras, por sus lanzas de madera y sus escudos de guerra o chimales de guerra. Pero algo muy representativo aquí son las garzas. Les decía yo que este grupo es proveniente de Aztlán. Aztlán se refiere al lugar de garzas o aves blancas, está bien dicho. Pero cuando nos dicen a los mexicanos que son nuestros antecesores es por esta cosmovisión. A través de ello vamos a ver que también se les dice aztecas a algunas personas por la cosmovisión del idioma hablante náhuatl, pero aquí está un poquito erróneo. Aquí, para el territorio de Tlaxcayán, se hablaba 90% náhuatl, 10% tomí. Para estos dos grupos, por la diferenciación de idiomas, no se les puede decir azteca, solamente por la connotación de la salida de Aztlán. Aquí Y en cuanto a la escritura, sí, ¿qué tipo de escritura tenían? náhuatl. Pero eran ideogramas, o sea, sí, figuras. Esto es lo que vemos aquí, justamente. Sí. Sí, esta es la escritura de ellos. La iconografía son los códices llamados así. Lo único que representaban en la escritura náhuatl, como lo vemos, sí, son nombres de personas, ajá, nombres de lugares y personas, algunos simbologías de años, a través de ello del náhuatl al español, pero eso es lo que vamos a ver aquí, que está principalmente en náhuatl. En la parte de arriba la escritura es español, en la parte de abajo es lo mismo, pero ¿cuál en decir náhuatl. que la escritura náhuatl? Esta es náhuatl y en la parte de arriba es castellano. O sea que vos me estás diciendo que ¿sí? El náhuatl, porque estas son letras. Esta parte de abajo es náhuatl y esto es lo castellano. Acá es lo mismo, pero son una quiere decir tropas tlaxcaltecas. Sí, ¿sabes qué? No, perdón, ¿no? Okay. Hay algo que no me cierra, perdón, okay, ¿no? Vos sabes muchísimo y me alegra porque estoy aprendiendo mucho con vos. Sí, sí. Pero estas son letras, sí, la E, la O, la X, son letras greco-romanas, o sea, no pueden ser nunca náhuatl. No. Porque creo que ellos manejaban escrituras iconográficas, o sea, figuras como los japoneses, chinos, claro, etcétera, etcétera. Sí, aquí vamos a ver que la parte de lo que es su escritura son solamente la parte, lo que les decía yo, estas imágenes iconográficas, ajá, es la parte de los códices, lo que hacían ellos en escritura. Solamente llegaban a representar la escritura en náhuatl con nombres de lugares o nombres de personas en la parte baja. En algunos casos, en los años, también lo llegaban a representar, como lo conocemos, 1331, en la forma náhuatl, pero con otros, con filigramas, en la representación maya, con los ceros, o año 1 caña, año 1 conejo. A eso se representaba la parte de lo que es la iconografía. Hoy, en esta nueva cosmovisión, a través de un mestizo tlaxcalteca que fue Diego Muñoz Camargo, hijo de un español, madre natural
tlaxcalteca o teochichimeca tlaxcalteca representan ya las palabras con la escritura castellana, sí, en la parte baja en náhuatl y en la parte de arriba en español. Lo que vemos abajo es lo que ellos hablaban en náhuatl, pero a través de esta escritura con este dramaturgo, arriba ya lo vemos traducido al español, al castellano, esa parte. Pero aquí nos habla del señor Nezahualcóyotl. Él es originario de la ciudad de Texcoco, era su padre gobernante. Allá dice ciudad de Texcoco. ¿Y ella dónde quedaba, Texcoco? Texcoco, rumbo hoy a Ciudad de México. No sé si conozcan Ciudad de México. Sí, he ido, sí, sí. Bueno, de aquí a allá es más o menos aproximado 1 hora y media a Ciudad de México. Esto estaría 1 hora y media de aquí de Tlaxcala. De aquí a Texcoco más o menos viene siendo como 1 hora en un aproximado, es un poquito más antes de llegar a la Ciudad de México. ¿Y quedan restos todavía de esa ciudad? Sí, todavía lo que es el lago de Texcoco, hoy conocido como el aeropuerto que tenemos en Ciudad de Texcoco. Bueno, pues esos son los restos de lo que es la ciudad de Texcoco. A ello era gobernante este señor, su padre, el señor Nezahualcóyotl, muere por no pagar un tributo al señor de Tenochtitlan, que él pedía esos impuestos a todas las comarcas aledañas. Aquí los tlaxcaltecas se negaron a pagar ese tributo, pero cuando se negaban a pagar ese tributo, a través de ello morían. Era un sacrificio lo que hacían estos señores. Al ver morir su padre, este joven sale huyendo y se viene a refugiar aquí a Tlaxcala. Aquí estuvo antes de la llegada de Hernán Cortés porque tenía parientes, se enseñó a luchar y a pelear. Tiempo después retornó hacia Texcoco, pero él iba a suceder el reinato, la gobernatura de su padre. Si no está el padre y si no está el hijo, quien sucede el reinato tendrán que ser los hijos, hermanos del señor Nezahualcóyotl y también la parte de sus hijos de él, es decir, hermanos y sobrinos. Por eso vemos en la parte alta 2 sacrificios humanos, uno del señor Nezahualcóyotl padre, y ellos pensaban que si se ve muy sacrificaban chiquitito. al hijo, era esa parte. Aquí las guerras floridas habla de eso, que son escuelas de enseñanza a luchar y a pelear, pero aquí vendría un sacrificio humano cuando alguna de las regiones pelearía y fuera parte derrotada. Aquí nos habla, por ejemplo, de los señores de Tlaxcayán que hacen un acuerdo con los señores de Tenochtitlán, en donde le dice: si vas a pelear en contra de Tlaxcayán y resulta perdedor Tlaxcayán, yo solamente te voy a dar una niña y un niño de la edad 13 y 14 años, en virtud de que son totalmente puros para ser sacrificados humanamente. Caso contrario, cuando el señor de Tenochtitlán peleaba con otra comarca menor que no era Tlaxcayán, este acuerdo no existía. A todos los que agarraban cautivos, principalmente los caballeros, los llevaban al sacrificio humano. Por eso es que vemos que estas guerras se les llaman guerras floridas, como dice su nombre, florecían a través de los mayor números cautivos, sacrificios. Pero aquí son 2 guerreros aztecas. Del lado izquierdo es un guerrero mexica y del lado derecho es un guerrero de Tlaxcayán. Cambia sus trajes lisos a la parte de simbolizando una águila café, una garza blanca o una garza café. Sus tocados, una especie de molote y otra especie de tocado de plumas, porque provenían de Aztlán por la cuestión política. Por eso es que el señor Moctezuma tenía un inmenso tocado. Representaba entre más grande, lo bélico y sanguinario. Para el caso de Tlaxcayán no tiene la misma simbología. Vemos a Camaxtli, el dios de la caza y de la guerra de los tlaxcaltecas, a través de su nombre tiene este inmenso tocado, por su etimología, el significado de ello. Aquí vamos a ver que dentro de esta cultura tenemos una representación de esa gran rivalidad que tenía el señor de Tenochtitlán en contra de Tlaxcayán. Manda a su primogénito, único hijo, gran general de guerra, el señor Moctezuma Xocoyotzin, quien le había dado muchas guerras y victorias ganadas a territorio de Tenochtitlán, a combatir con los tlaxcaltecas, pero desafortunadamente pierde la vida aquí en contra de los tlaxcaltecas. Lo mata a los tlaxcaltecas y acrecenta todavía más esa rivalidad.
Y es decir, que en este paraje llamado Huejotzingo, aquí vamos incendio a ver, de Huejotzingo. hacen esta parte de estos mogotes con la parte de lo que es la caña del maíz ya seca, que se le llama frisoles. Bueno, pues aquí hacen esta emboscada para prender a un general de guerra de origen tlaxcalteca, de origen otomí, llamado Tlahuicole. Aquí lo prenden y lo llevan a presentar por primera vez al señor Moctezuma en forma de cautivo y le pide por primera vez que sea su gran general de guerra, que luche y combate en contra de sus mismos enemigos, en este caso los tlaxcaltecas, y él de origen tlaxcalteca no lo haría, no competiría o no pelearía con sus mismos compatriotas. Y entonces se rehúsa, pero en forma de cautivo lo mandan a pelear contra otro pueblo enemigo que tenía Tenochtitlan. Me refiero a los señores de Michoacán, los purepeches. Gana esa guerra, recaba los bienes y se los lleva a presentar creyendo que así le otorgue la libertad. No es así. Por segunda ocasión le vuelve a pedir que sea su gran general de guerra. Si no lo hace así, le va a dar la pena de muerte. ¿En qué consistía la pena de muerte? Los honraban con 8 días de fiesta como grandes generales de guerra. Al término de estos 8 días de fiesta, en esa piedra que tiene con ese decorado sus pies, se le llama se ve ahí una piedra como con sangre, una cosa así. Se le llama precisamente la piedra de gladiadores o de sacrificios, por los sacrificios humanos. Él generalmente luchaban con 5 guerreros, a él no lo mandan a luchar con 5, se ensaña más con Tlaxcayán de esa época y lo mandan a luchar con 20 guerreros, a los cuales mató a 8 y a 2 hirió. Después de esto le otorgó la libertad, sí, porque generalmente quien luchaba con 5, al término de 5 les otorgaba la libertad. A él le otorga la libertad, pero decide no regresar a Tlaxcayán porque dice: mi pueblo me va a humillar al dejarme cautivar por estos grandes enemigos. Si regreso con vida van a creer que lo traicioné. Pido ser honrado y venerado hasta nuestros días. ¿Cómo fue su honra y su venera? Entregando en esa piedra de sacrificios su vida en sacrificio. Le arrancan del corazón vivo. Por eso vemos que en la parte alta, en la piedra de Tenochtitlan, está sangrando. Esto es a través del sacrificio de él. Pero aquí nos dice el señor Moctezuma, no es un gran guerrero a través del cuerpo, porque generalmente luchaba con esta macana de madera con incrustación de obsidiana y se lo cambian por ese mazo de barro con incrustación de plumas de ave, debido que era tlaxcalteca. No es a través del arma, que es un gran guerrero, es a través del cuerpo. Lo manda a destazar, lo hierve y lo da de comer ante la nobleza, ante los grandes guerreros y los grandes sacerdotes de esa temporalidad. Aquí solamente quienes lo consumían era la nobleza, no toda la población. Y esto... ¿Canibalismo me estás hablando? Una parte de sacrificio humano tenía un porqué, un para qué. Porque él era un gran guerrero y dicen, este tiene gran fuerza, si lo vamos a comer es porque vamos a adquirir esta gran fuerza. Y a partir de ahí, para nosotros los mexicanos tenemos esta tradición de comer un tradicional platillo llamado pozole, porque se destazó hervido con granos de maíz, debido que era tlaxcalteca. Esa fue la forma de cómo surgió el pozole, porque generalmente cuando sacrificaban a una persona, entregaban los órganos a los dioses, se los ofrecían a los dioses, pero con el cuerpo a veces le ponían salinidad y esto suavizaba, y así lo quitaban como migas y le alcanzaba un humano a mucho tiempo, a grandes extensiones de generales de guerra o esta parte de la nobleza de esa temporalidad azteca. Eso era lo que se consumía en esa época. Tradicionalmente lo hacían teniendo un porqué o un para qué. Aquí habla de otra diosa tlaxcalteca, que es la diosa Xochiquetzali. ¿Cuál sería? Es ella, la que está aquí de azul. Aquí en la parte media, arribita del puma, en la que está agachada así, se le ve un moñito, es ella. En la parte alta también, la que tiene su vestido de colores, es la diosa. Ella es representante de todo lo de la naturaleza, todo lo floral, pero también, como vemos, un telar de madera, que es esta parte central. Sí. Aquí se tejían los señores hiladores con esta parte del algodón, por eso también es representante de los artesanos. Arribita de la puerta nos plasma de acuerdo a la parte de la cosmovisión del maestro Desiderio, porque eso es hacia el siglo XIX,
Huamantla, pueblo mágico dentro de Tlaxcala, es el primero que tenemos a través del arte de taller efímero, alfombras y tapetes florales de aserrín y de flores. Aquí por eso nos lo plasma arribita del arco de la puerta. Ajá. Pero también es la noche que nadie duerme tradicionalmente. Si ustedes lo buscan el 14 de agosto, como la noche que nadie duerme, verán unas alfombras inmensas desde donde va la anchura de unos 50 a 3 metros de ancho por 7 kilómetros de distancia. Esto se hace en veneración de una deidad tlaxcalteca hoy conocida como la Virgen de la Caridad. Se saca el 14 de agosto porque pasa en procesión y antes de que pase en procesión se pone esta alfombra. Pero como son días de lluvia, generalmente se la lleva el agua, la corriente, dijera. Y entonces a través de ellos se lleva esta corriente, este taller, por eso se le nombra taller de arte efímero. Si llueve, ya sea en las 4 de la tarde y ellos ya lo pusieron y sale la Virgen hasta las 8, tienen que volver a elaborar otro tapete para la pasada de ¿Y esa también sería la diosa? Aquí, ¿Esta, la que está acá? Aquí es una representación del maestro Desiderio. Ajá. En una parte de una autografía. ¿Cuál sería? ¿El de acá, el que tiene el pañuelo blanco en la cabeza? Sí, él es Desiderio, ella es su esposa Lila. Ajá. Y en la parte del medio vamos a ver que está la figura del dios del maíz o la diosa del maíz, conocida así en Yucatán. La parte de lo que provenimos de un maíz es a través del Popol Vuh, que hace esta parte, la cultura azteca, en donde lo elaboran al hombre, primero de madera, después de barro, y con ello al último de maíz. Se conoce como el Popol Vuh. Aquí Tlaxcala se conoce en esa parte, en esa simbología, como el lugar de la domesticación del maíz, no nada más de la transculturización o el mestizaje que hace esta parte Hernán Cortés. Aquí nos nombra justamente al centro, tenemos esta parte de lo que es la plantulita del teocincle, que lo convierte al sembrar una semillita como el maíz. Sí, ahí veo. Se vuelve a cultivar y a ver. Ahí veo las plantaciones de maíz. Exactamente, se obtiene el maíz. Pero aquí vamos a ver que Tlaxcala, en esa temporalidad, encontramos que antes de la llegada de Hernán Cortés solamente se consumía como lote. Una vez que llega Hernán Cortés, se deja secar esta parte de lo que es la mazorquita, se hace la separación del grano, se hace el cocimiento que se le nombra la nixtamalización a la hechura de la tortilla. Tiempo después de la hechura de la tortilla, pues ya se puede consumir. Pero esto nos lo plasma la pintura mural. Dentro de la historia, cuando veamos este primer grifo, este primer escudo, representa el primer señorío de Tlaxcayán de esa época, el título verde, el año de 1331, cuando fue el primer asentamiento de Tepetilpa. Las dos manitas entrelazadas, lo que está haciendo esta natural, el circulito amarillo, la tortilla, y el nombre de Tlaxcayán de esa época. Tlaxcala de ahora significa lugar de tortilla o pan de maíz, del vocablo náhuatl al español. Eso quiere decir, aquí nos dice Hernán Cortés que ellos nos introducen tiempo después el trigo. A la falta de trigo, que ellos ya consumían el pan de trigo, pues dice elabórenlo de maíz. Así surge la parte de la cosmovisión para Tlaxcala de consumir, o para los mexicanos, esta tradicional tortilla, que es muy rica, entre así paréntesis, es. sí. Aquí Tlaxcala, ese es el primer escudo. Aquí al centro vamos a encontrar los 4 escudos de Tlaxcala, representando la República de Tlaxcayán, edificado Tepetilpa hacia el año de 1331, segundo Cotelulco, tercero Tizotlán y por último Quiagustla. Estos son los 4 reinos de esta simbología, pero también aquí nos dice que a partir de aquí surge la parte del mestizaje de los tlaxcaltecas a la llegada de Hernán Cortés, en esta transculturización, porque no nada más llegaron la parte de lo que es españolos, sino también la parte de la esclavitud, los portugueses y los africanos. Con ello salieron estos señores de Tlaxcayán, 401 familias, a colonizar hasta Nuevo México. Texas era nuestro territorio nacional. Hacia la parte sur llegaba hasta lo que es Guatemala. Tiempo después lo perdimos, pero hasta esa parte. Fueron a colonizar hacia lo que es El Salvador, el Perú, Nicaragua, Costa Rica, Colombia
y años más adelante hacia Asia, hacia las Filipinas. Hasta allá llegaron los teochichimecas tlaxcaltecas. Una vez que ¿Vos decís que llegaron hasta Asia? Sí. ¿Y cuál sería la evidencia? ¿O hay evidencias de cómo fue que llegaron? Justamente, estos señores, con la parte de lo que es la alianza con Hernán Cortés, les pide que a través del Códice de Tlaxcala, que es la iconografía tlaxcalteca, nos habla de ello, que los señores de Tlaxcayán, ahorita lo vamos a ver en la etapa de la conquista, a hoy les presentan un escudo, que para Tlaxcala es nuestro escudo. Esa es la cédula real que otorgan el 22 de abril de 1531 a Tlaxcala, siendo una ciudad muy noble tlaxcalteca, y ello les dice que a través de ello vayan a colonizar estas familias. Les dieron permiso que hicieran como españoles, que montaran a caballo, y que estas 400 son familias, si quieren lo vemos allá arriba, vayan a colonizar todo esto, estos territorios, pero también que gocen de no pagar un tributo, esa evidencia. Pero aquí Tlaxcala peleó con los señores de Tenochtitlán por una parte de un tributo. Entonces, estas dos etnias se ven reflejadas con esta pelea de lucha de poderes, pero también por un bloqueo comercial. Y ellos dicen, vamos a entrar a Tenochtitlán en la etapa de la conquista, que curiosamente ya tenían pensado aquí los señores de Tlaxcala recurrir a la parte de lo que es justamente esta etapa. Al subir la escalera vemos a doña Marina Marinario Malinzi, que recibirá junto con Hernán Cortés. ¿Cuál sería? Me decía, ahí se ve el Hernán Cortés y... Sí, con doña Marina Marinario Malinzi. Es recibida por los 4 señores del Tlaxcayán, más los señores menores. En la parte alta vemos los palacios. Fueron 4 veces quienes viene una comisión de unos señores llamados los señores de Zempoala a Tlaxcayán para que reciban a doña Marina Marinario Malinzi de aquí a su paso a Tenochtitlán. Por eso les decía yo que estamos muy cerquitas de la parte de lo que es Tenochtitlán, hoy conocido como Ciudad de México. En esa etapa, bueno, aquí curiosamente este señor cacique gordo que gobernaba la región de Tabasco y Yucatán le hace hincapié a Hernán Cortés que pase por Tlaxcayán, porque sí puede irse por la parte de lo que es el mar, el Golfo, con sus 500 soldados que traía a través de sus barcos. Pero le dice, cuando llegues a Tenochtitlán es una parte segura. A través de ello, estos señores de Tenochtitlán son muy bélicos, muy sanguinarios. La única región que ha podido con ellos es la región de Tlaxcala. Vuélvete sus aliados y así podrás entrar por tierra con estos grandes guerreros de Tlaxcala. Serán tus aliados porque es un pueblo enemigo de Tenochtitlán. Aquí se consuma esa parte de lo que es la alianza, pero no es a través de Hernán Cortés, es a través de doña Marina Marinario Malinzi, porque aquí el señor Xicoténcatl, que les presentaba del tercer señorío, tiene un hijo llamado Xicoténcatl el joven, o más conocido como Xicoténcatl Axayecaxi. Él era un gran general de guerra. A la mitad de los palacios vamos a ver que está una emboscada. Es la 4ª guerra que le hacen a Hernán Cortés. Recordando, ellos traen la parte de las espadas y el cañones de guerra y matan a mucha gente tlaxcalteca, porque ellos solamente luchaban y peleaban con sus macanas que les presentaban debajo. Y dicen, está muriendo mucha gente, le dice el padre al hijo. Quiero que vayas y veas a este señor, a este hombre, y te vuelvas su aliado, porque está muriendo mucha gente tlaxcalteca. Que veas qué es lo que quiere y con eso conviértete en su aliado. Así entrarían a Tenochtitlán en esa parte, pero en alianza con doña Marina. Ella es de la región de Coatzacoalcos, Veracruz, no es de origen tlaxcalteca, es otro territorio, otro estado aún conocido. ¿Y si su nombre era eso, doña María, un nombre español? Su nombre original era Malinali o Malinachi. Cuando llegan los españoles la bautizan como doña Marina. En su escritura de los españoles la L y la doble L no tenía funcionalidad. Para los naturales de esa temporalidad en el náhuatl, la R y la doble R tampoco tenía funcionalidad. Para acá, para los tlaxcaltecas, le dan esta denominación de Malinzi con la terminación C
MZITN, Malintzin, bueno, de Gran Señora. Es porque ella, esta alianza, en su lugar de origen se hablaba el náhuatl, no era el mismo que se hablaba en Tlaxcala. Cada nobleza tendría un modismo y ella hablaría el popolutla. Tiempo después, aquí su madre la da en adopción a unos mercenarios que se la llevan hacia Yucatán, porque su padre muere por no pagar ese impuesto al señor de Tenochtitlan. Queda huérfana y su madre, al casarse una segunda vez con esta segunda persona, tiene 2 hijos varones. Para la nobleza azteca solamente tendrían esa gobernatura los caballeros. O sea que en la sociedad estaba permitido que se casaran nuevamente las mujeres. Sí, porque iba a adquirir la nobleza, los hijos descendientes de ella, principalmente los caballeros, ese reinato. Entonces vamos a ver que en ese momento sí se vuelve a casar y ellos son los que van a suceder el reinato de su primogénito esposo. Por eso ella, doña Marinalia Malintzin, se convierte en esta hija incómoda. Su madre la da en adopción y se la manda hacia Yucatán. Llegando a Yucatán aprendió a hablar el maya, pero aquí la vende este cacique gordo en forma de esclava. Se la da de regalo a Hernán Cortés porque así la compró, y es a través de ella que va a dar con lo que son los españoles, pero a través de esto ella empieza a traducir, porque aquí Jerónimo de Aguilar, este náufrago que había llegado antes que Hernán Cortés, pues se vuelve su lengua obsoleta. Él hablaba el maya y el náhuatl no lo entendía, y ella, por eso es que dice en sus escrituras, en las cartas de relación al rey Carlos V, que su lengua es su traductora por los idiomas que habla. Tiempo después, cuando anduvo con Hernán Cortés, aprendió a hablar el castellano, el español. Es ella quien hace la alianza con los tlaxcaltecas y entraría a Tenochtitlan en la conocida Noche Triste, donde mucha gente de la población civil murió, pero también se le conoce tiempo después como la rendición del imperio del señor Moctezuma el 13 de agosto de 1521. A través de ello, la Triple Alianza, ya no nada más entraron los tlaxcaltecas, sino entraron los huehuechincas y choltecas, este primer grupo en el de Tlaxcala. Segundo grupo, los escapuzalcos y los señores de Texcoco. A eso se le conformó como la Triple Alianza. Ello le dicen las cartas de relación al rey Carlos V. El hecho de Tlaxcala, que es la iconografía que tenemos precisa de esa historia, varias expediciones de los señores de Tlaxcala que fueron hacia España a pedir lo que hoy les decía hace ratito, lo que es el escudo de Tlaxcala es en realidad la cédula real que otorgan el 22 de abril de 1531 a Tlaxcala, 35, perdón, les da pauta que vistan como españoles, que monten a caballo, que salgan estas 401 familias a colonizar todo, que también gocen de ese privilegio de no pagar un impuesto a la corona española, porque los colonizados y los colonizadores tenían que pagar ese tributo también al rey Carlos V para la vieja España, Carlos I para la nueva España, y ello también para Tlaxcala, que surgió. Bueno, no nada más esta parte de la colonización que les decía yo, desde el centro de Tlaxcala hasta Nuevo México, Texas, donde dice Imperio Nacional, hasta ahí, Imperio Mexicano, hasta ahí era nuestro territorio nacional, hacia la parte sur, hasta allá Guatemala. dice Imperio México, sí, hasta Guatemala, pero traspasaron fronteras siguiéndose hacia Honduras, el Perú, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Colombia, hasta allá llegaron en esta parte de este continente. Se fueron hacia Asia, hacia las Filipinas, y allá también trajeron regalos a Tlaxcala. Esa es otra parte que la podrán ver dentro de las iglesias, en esta parte de la colonización, que los de esta parte de las Filipinas les dan regalos a Tlaxcala cuando llegan a colonizar. Pero para Tlaxcala se edifica y se transforma la ciudad. Este lugar, que es el Palacio de Gobierno, es una edificación, casas reales que se nombraron en esa época, del año 1545. Arribita de los papas, llegando a la techumbre, estos arcos grisáceos en su cabeza
representan ex convento de San Francisco, Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, nuestra Catedral de los Tlaxcaltecas, pero es una edificación del año de 1525 cuando se empieza a trazar y a plasmar la ciudad a partir de la caída del Imperio Moctezuma. Bueno, aquí se empieza a planear cómo se va a recibir a Hernán Cortés en esa etapa de la conquista y se transforma a esto que es ex convento de San Francisco, y en un plano se hace en el año de 1541 por un mestizo que les comentaba hace ratito, que es Diego Muñoz Camargo, hijo de padre español, madre natural teochichimeca tlaxcalteca. Pero también llegamos a ver otro tipo de iglesias, que surge la del medio, la color como amarillita, llegando a la techumbre, parroquia de San José, la que tenemos aquí a un costado, mano derecha, y se conoce como una pequeña ermita en ese momento dedicada hacia San Juan y San José del año 1547, siglo XVIII, como la vemos ahorita en esta estructura, parroquia de San José. La iglesia naranjada con blanco, hoy conocida como Basílica Colegiata del siglo XVIII, también surge por una pequeña ermita dedicada hacia San Vicente a través de la aparición de una gran peste que nos trajo Hernán Cortés en el año de 1541. La viruela, ¿no? Creo que fue. Sí, el la viruela. sarampión y la viruela. Sarampión y viruela. Así surge la aparición de la Virgen de Ocotlán. Llegan las carmelitanas, porque no nada más llegaron los frailes franciscanos. Las carmelitanas, los jesuitas, la parte de los dominicos y los frailes franciscanos y los nuevos papas, el clero religioso. Pero aquí, en esta parte baja, vemos a estos 3 niños beatos más conocidos como 3 niños mártires, que son los primeros niños adoctrinados, hijos de la nobleza tlaxcalteca y evangelizados a través de los frailes franciscanos. Y empieza con el del medio, Cristobalito, hijo de uno de los caciques menores del señorío de Atihuatzin, su padre Xoteca, Antonio y Juan, descendientes del tercer señorío de Tizatlán, hijos del señor Xicotencal el Huevo. Así se conoce con los primeros nobles, que son a los que empiezan a adoctrinar los frailes franciscanos. Pero no fueron los únicos. Por las cuestiones políticas, aquí arriba de la cabeza de doña Marina vemos las águilas, en medio la cruz. Del lado izquierdo está una pila bautismal. Se bautizan a los señores de Tlaxcayana adoptando el nombre cristiano que les dieron, pero no perdió el de origen. Es decir, el señor Xicotencal del Huehue, su nombre pasó a ser su apellido y se llamó Vicente de Xicotenca. Eso es en esa parte. Del otro lado de la cruz vamos a ver otro grupo de personas. Del lado izquierdo está Hernán Cortés, aquí arriba de su cabeza, donde está la águila café, está él. Del lado derecho, el señor de la capita azul, el señor Machascatzi. Atrás de ella, doña Marina, Malinal o Malinci, con una túnica blanca con grecas rojas. Atrás de ella, 2 mujeres, ¿sí las logran ver? Sí, se ve la cara un poquito así. Aquí arriba. Pues una de las hijas primogénitas del señor Xicotencal el Huehue, conocida como doña Misa, se casa con Pedro de Alvarado de la tripulación de Hernán Cortés, que está sepultada por Guatemala. Es el primer mestizaje de origen tlaxcalteca. La segunda hermana, doña Lucy, casándose con Leonardo de Alvarado, segundo capitán de Hernán Cortés. Es primer mestizaje tlaxcalteca. Segundo mestizaje azteca, teniendo en un concubinato doña Marina, Malinali o Malinci, hijos de Hernán Cortés, uno de ellos Martín Cortés. Tercer mestizaje azteca y por último, cuando entraron a Tenochtitlán siendo una pequeña de 8 años, la hija del señor Moctezuma. Tiempo después, cuando están albergados en Ciudad de México, conocida como la Condesa, bueno, para nosotros una adolescente, para ellos una edad adulta, teniendo hijos con Hernán Cortés. Son reconocidos por ser la última hija del emperador. ¿Y qué edad tenía, se supone? Ella entre 14 y 16 años. Ajá. Eso es dentro de lo que es la historia del mestizaje de las primeras noblezas pues aztecas, no nada más tlaxcaltecas, sino también de la cultura mexicana.
Así se va surgiendo la mezcolanza entre los naturales de Tlaxcayán y la nobleza española. Después vamos a ver que no nada más es nobleza española, sino la parte de la esclavitud y los portugueses. Fue un imperio militarizado y organizado, nunca sometido bajo Hernán Cortés. Vamos a ver que con estos convenios la nobleza tenía la misma jerarquía que Hernán Cortés, la nobleza tlaxcalteca. Claro, era algo que se hacía en Europa, sí, ¿no? Que se casaban entre... Pero aquí lo vamos a ver que lo empiezan a hacer a través de los naturales de Tlaxcayán, dan a las hijas para tener la misma jerarquía por cuestión política. Y es así como surge la parte de la colonización con los naturales de Tlaxcala. Mira, sos un libro abierto, sos una biblioteca. Te felicito. Memorizar todo esto, no solamente la historia, los nombres que para nosotros nos resulta muy difícil pronunciarlo, no más que felicitarte y muchísimas gracias por habernos enseñado. Y yo la verdad que creo que aprendí poco, son muchos nombres, muchas cosas, ¿no? ¿Algo que decir, Ariel? Está muy bueno, está muy buena la historia. Bueno, muchísimas gracias. Cada cosa que vos vas contando gracias. Gracias. Disculpa, repetime tu nombre. Virginia Cruz Mejía, guía certificada por la norma 08 de Sector Federal. Siempre está abierto este lugar, hoy conocido como el Palacio de Gobierno, museo a través de los murales de Tlaxcala del maestro Desiderio, de 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, de lunes a domingo. Recomendamos a quienes les guste la historia, sobre todo de México, vengan para acá porque esto es bellísimo.